Romanos capítulo 7, desde el versículo 1, dice así, Romanos 7, 1. Antes de leer, recuerdo que mañana, si os quiere, tengo una jornada de trabajo ahí en la cancha. Como pusimos, la idea es en la mañana ir de 7:30 a 12 más o menos, y después en la tarde, 14 a 18, sobre el plan que hizo Christopher. Hay muchas cosas para hacer, hay que pintar, limpiar la cancha, después también limpiar la casa, ¿verdad? Y construir el muro, que ya está el material ahí, así que son varias cosas. Todas las manos son bienvenidas. ¿Ah? ¿Estamos? Todo el que quiera ir, hallará también lugar, como dice. Bienvenidos Horacio y Karina. Después de una jornada de descanso, ya en tiempo de descanso. Bien, ¿ustedes cómo están? ¿Contentos de verlos? Bueno, los 4 de guaraníes están ahí. Y allá el quinto. Entonces, abrimos la Biblia en Romanos capítulo 7, lo que estábamos diciendo, del versículo 1. Dice así. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que lleven fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo es justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobre manera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, pero más con la carne a la ley del pecado. Leemos el versículo 1 para terminar el capítulo 8, dice: Así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y ahora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, que la aplique a nuestras vidas, nos dé discernimiento, claridad, entendimiento, para vivir como tú quieres, Padre, para vivir la vida de libertad que tú quieres para nosotros y no de esclavitud. Y todo para la gloria tuya. En nombre de Cristo, amén. Bueno, realmente sí, esto que estamos leyendo lo aprovechamos y en nuestras casas vamos leyendo el libro de Romanos, ¿no? Si lo leemos en nuestras casas va a ser provechoso. La carta de los Romanos es esencial para la vida cristiana. Es de los libros más importantes. Todos los libros son importantes, los 66 libros, pero el libro de Romanos es muy importante para entender lo que es la salvación nuestra. Por eso es bueno que lo leamos una y mil veces. El capítulo 7 es un capítulo complejo, pero hay que leerlo muchas veces porque la Biblia no está escrita para intelectuales o para filósofos, sino para gente común como nosotros. Así que si Dios la dejó escrita para nosotros es porque la podemos entender con su ayuda. Habíamos dicho que hasta el capítulo 5 habla de la justificación, ¿se acuerdan? O sea, habla de la salvación. Primero habla del pecado, que todos somos pecadores, después de la salvación, de la justificación, que en Cristo somos justificados, declarados justos. Habíamos dicho una cosa muy importante. Hay dos palabras que tenemos que recordar: justificación y santificación. Las dos son por identificarnos con Cristo en su muerte y resurrección. La justificación es de una vez para siempre. Desde el día en que creemos, somos declarados justos. No por lo que somos nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Quiere decir que una persona que ha confiado en Cristo, para Dios es justa. Porque no ve a esa persona, sino que ve a Cristo, ¿verdad?, en ella. Entonces, la salvación, la justificación, es de una vez y para siempre. ¿Cómo llego a ser justificado? Por confiar en Cristo como mi Salvador. No hay otra manera, lo explica claramente, no hay otra manera de ser salvo, de ser justificado, de estar bien con Dios, si no es por medio de Cristo. Esto es radical y absoluto. Y Dios no admite otras cosas, otro camino. Jesús lo dijo estando en la tierra: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Pedro lo predicó: Jesucristo, y no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo, el único. Pero somos salvos, ¿verdad? El creyente es salvo del pecado. Ahora, eso es un acto hecho por Dios, pero después viene un proceso de santificación. O sea, Dios nos salva, ¿verdad?, no para que vivamos como antes, sino para que vivamos esa vida nueva que Él nos da, ¿verdad? Y la santificación es durante toda la vida de cristiano. Vamos siendo santificados también por Cristo. Y acá yo creo que hay que detenerse un minuto y entender una cosa. Así como no somos salvos por obras, o sea, ninguno de nosotros puede ser ninguno de nosotros puede ser justificado por lo que hace, sino que es justificado por Cristo. La santificación también es por Cristo, no es por nuestras obras, no es por el esfuerzo humano. No podemos empezar por la gracia, ¿verdad?, gratuitamente, y después pretender vivir por las obras. Eso algunos maestros en el siglo I lo enseñaban así, ¿verdad? Entonces la persona sí era salva, pero después trataba de santificarse, de mejorar, de crecer por las obras.
retrocedía, es un error eso. Es humano que así sea, pero es un error. Entonces otro día hablábamos de que los creyentes estamos muertos al pecado. ¿No vimos eso? Que hemos muerto al pecado y veíamos que la palabra pecado se entiende en dos sentidos. Y lo vimos también varias veces. Nosotros somos pecadores, ¿por qué? ¿Cómo? Ah, le iba a decir a Miguel que iba a pelear a Miguel, pero alguien. No. Somos pecadores porque nacimos pecadores. No, acá no hay el huevo y la gallina. Pecamos porque nacimos pecadores. Nacimos, el bebé es pecador. Nacimos pecadores. El yo mío es pecador. Por eso yo necesito morir. Tú necesitas morir. No solo las malas obras que hiciste estuvieron en la cruz, sino tú estuviste en la cruz. Tú moriste. Tú no tienes arreglo. Tienes que nacer de nuevo. Lo dijo en el Evangelio según San Juan. Y acá dice, con Cristo morí. O sea, en el bautismo, que representa el hecho de la salvación, uno va y dice, murió, pero el que murió, el que está bajo el agua se murió con Cristo. No le dolió. A Cristo le dolió. Pero moriste tú. Y resucitó una persona nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Dios quiere que entendamos eso. Todo es por gracia, es un regalo de Dios. En el capítulo 6, ya lo vimos, estas son cosas esenciales de la vida cristiana. Tenemos que tratar de entenderlas. Porque si no vivimos la vida cristiana como nos parece. Pero Pablo lo explica clarito, capítulo por capítulo de Romanos. Había algunos que decían, bueno, como es por gracia, porque es gratis que Dios te salva, que no tienes que hacer nada, como cuando más abundó el pecado, la gracia de Dios fue más grande, por eso lo vimos cuando miramos la crucifixión del Señor Jesús. Entonces estaba vivo, como peco total, cuanto más peque, más gracia va a haber. Eso enseñaban algunos. Algunos decían eso. Entonces Pablo responde a esa herejía, que es una herejía vigente aún, y les dice, ¿cómo lo que hemos muerto al pecado vamos a vivir para Él? Lo explica en el capítulo 6. Moriste al pecado. Tú moriste al pecado. ¿Lo crees? Es algo que tenemos que aceptar por fe. Es por fe. Si Dios lo dice, tienes que creerlo. Porque ahí va a empezar el desarrollo del tema de la santificación. Empieza ahí en creer que tú estás muerto. Pablo en Filipenses lo dice de una manera diferente. Dice, todo lo que era para mí ganancia lo tengo por pérdida. O sea, Pablo había entendido que todo lo que era no valía nada. Lo que vale lo que es en Cristo. Él lo dijo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No importa quién eres. Es Cristo en ti el que vale. ¿Me explico? Lo tenemos que aprender a eso. Dios nos tiene que enseñar que no somos nada nosotros. Que nosotros somos algo destinado al basurero. Porque eso es el Hades. Es fuerte esta enseñanza, es fuerte, pero es la enseñanza de Dios. Es la enseñanza de Dios. Si te crees algo, estás sonado. O porque primero, que capaz que no te conviertes porque no llegas a creer, porque crees que eres muy importante, o si has creído y eres salvo, no vas a crecer. Dios no puede crecer en una persona que crea que vale por sí misma. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Negarse a sí mismo, tomar la cruz. O sea, vivir una vida crucificada.
para que sea Dios en uno. Me voy explicando, ¿no? Así que el viejo hombre no tiene arreglo, eso lo dijimos varias veces también. El viejo hombre no tiene arreglo. Nosotros no pretendemos que la gente mejore. Ya dijimos eso. Que deje de fumar, que deje de tomar, que no le pegue a la señora, que trabaje. Está bueno todo eso. Pero si una persona hace todo eso y no cree en Cristo, se va al lago de fuego, se pierde. Las religiones hacen eso. Yo a veces leo pensamientos del Corán, de los musulmanes. Son muy lindos, ¿eh? Miren que no hablan de tirar bombas de matar gente. Hablan de Dios, de su santidad, de la justicia, hablan cosas, pero después eso hay que vivirlo para adentro. Sin Cristo, ellos nunca lo van a vivir porque no reconocen a Cristo, lo niegan, están perdidos, como los judíos, igual. Entonces, con Cristo estoy crucificado. ¿Cómo voy a vivir para el pecado si estoy crucificado con Cristo? Y lo reitera en el capítulo 6 de distintas maneras, ¿verdad? Dice, considérense muertos al pecado. Sí. Y vivos para Dios. Pero es algo que tenemos que agarrar por la fe. Porque uno sabe bien que el viejo hombre está ahí tirando manotazos. Pero tienes que considerarte muerto al pecado y vivir por la fe. Y dice, antes nuestros miembros eran los instrumentos para pecar, para pelear, para ser lujurioso, para lo que sea. Ahora presenten vuestros miembros para Dios. Lo que antes dejábamos que el pecado usara, ahora como estamos muertos del pecado, preséntenos a Dios. Esto era capítulo 6 hasta el capítulo 6. Uno le dice, parece fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Estamos aprendiendo eso. Ahora, la Biblia hay que creerla. ¿Qué hay que creer? Todo. Y en este caso, que estoy muerto de pecado. Si Dios dice que estoy muerto, estoy muerto. Y puedo vivir como tal. Capítulo 7 dice, ¿acaso ignoran, el versículo 1, hermanos, que la ley se señorea del hombre en tanto que él vive? O sea, acá va a hablar de una cosa muy importante. Que los creyentes estamos muertos también a la ley. ¿La ley es mala? ¿Qué dice el capítulo? ¿Qué leímos? ¿La ley de Dios es mala? Pero a mí, ¿qué me hace a mí? Me mata. Si la ley de Dios es buena, pero te mata, porque ¿qué despierta en nosotros? Conocimiento y las ganas de pecar. Porque, ¿viste lo que dice, no? Yo no codiciaba, pero cuando la ley dice no codicie, porque es así, porque cuando la transgresión, el pecado es transgresión, la transgresión brota sola. Entonces esto es para creyentes. Por supuesto que el que quiera, la persona que quiera justificarse mediante la obediencia a la ley, se pierde. Los religiosos hacen eso. Y cuidado con eso, porque hay religiones que parece que empiezan por la gracia, pero siguen por la ley. Los adventistas del séptimo día son, entre tanta herejía de los adventistas del séptimo día, cuidado. Los libros de dieta están muy buenos, pero el resto, los libros de dieta, ¿los sabían? ¿Los conocen los libros de dieta de los adventistas? Son muy buenos. Esos compren, pero después, yo tengo unos cuantos, pero después, de otras cosas no, porque tienen una concepción mala del alma, de la venida de Cristo, y entre otras cosas, ellos. Dicen, hay que creer, pero además hay que guardar el sábado. Entonces, al guardar el sábado te hacen guardar, te entran con toda la ley, incluso con las dietas. Ojo. O sea, el diablo, son cosas en que el diablo actúa, sin que se dé cuenta la gente. Entonces, empiezan por la gracia y siguen por la ley y terminan siendo legalistas. Y no pueden avanzar en Cristo, no sé, porque así no es la cosa. ¿Verdad? Entonces dice, la ley nos domina mientras nosotros estamos vivos. Entonces dice, la mujer casada está sujeta al marido, ¿cuándo?
No hagan nada. Es peligroso para decir esto a las mujeres, ¿no? No van a liquidar a todos para quedar libres. Yo me reía cuando leía esto. No. Dice que la mujer está sujeta al marido, es lo que dice la Biblia, mientras el marido vive. Si el marido se muere, ya no está más sujeta. ¿Me explico? Dice eso. Habla de la mujer, si una mujer casada va con otro hombre, es un adulterio. Si el hombre también, si el hombre casado va con otra mujer, que no es la suya, también es adulterio. Pero si muere el cónyuge, queda libre la persona de unirse en matrimonio con otra persona. Es libre. Quedó libre, por la muerte quedó libre. ¿Tá? Así también es. Mientras nosotros estamos muertos, si estamos muertos, entonces somos libres del pecado y libres de la ley. La ley ya no nos puede dominar porque estamos muertos. Esa es la enseñanza aquí. Entonces, la ley es buena. Pero si yo pretendo vivir una vida santa obedeciendo la ley, no lo voy a poder hacer y no estoy entendiendo lo que es la vida cristiana. El cristiano está libre, lean el pasaje, está libre de la ley, ha sido liberado, murió y sirve a otro amo, que es Cristo. ¿Se entiende? Ya no pretendo santificarme por la ley. Santificarme. Acá está hablando de santidad. Esto es para el cristiano que está justificado, que pretende obedecer la ley para crecer en santidad. Es imposible eso. Es imposible, no puedes. No puedes. Lo que termina, porque en la ley, cuando uno trata de hacerla, de vivir por obras, por obediencia a la ley, lo que se despierta es el pecado. Y no se olviden lo que dijimos. No ya yo, más Cristo en mí. Estoy muerto. Entonces vive Cristo, no yo. Porque el tema es, lo que Pablo va desarrollando, es que yo soy una persona nueva. Entonces a veces digo, la nueva criatura en mí puede vivir la vida santa. No es así. Porque en mis miembros está el pecado. Entonces, para vivir la vida santa, eso lo va a desarrollar en el capítulo 8. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo viviendo en mí el que le va a desarrollar. Pero siempre y cuando yo entienda que estoy muerto al pecado y muerto a la ley, y que ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mientras yo pretenda vivir yo, no voy a poder vencer el pecado. ¿Se entiende esto, no? Así que es un tema de entender lo que Dios enseña, de creerlo y de vivirlo. La principal lucha que tiene el creyente, ¿contra qué es? ¿Contra qué? Vamos, fuerte. Contra nosotros mismos, con el pecado que está en nosotros. El pecado vive en nuestros miembros. ¿Verdad? Está en nuestros miembros. Pero Cristo vive en nosotros. Tiene que vivir Cristo y el poder de Cristo en nosotros. Me van siguiendo, ¿no? A veces, yo sé en el capítulo 8 se desarrolla mejor, pero era, ¿quién está sentado en el trono de mi vida hoy? ¿Si mi yo o Cristo? Si está mi yo, no va a reinar Cristo en mí. ¿Verdad? Déjeme una cosita acá. Así que el pecado mora en mí, lo descubro, o sea, qué interesante la experiencia de Pablo, porque es la nuestra, o sea, Pablo nos cuenta lo que él vivía, dice, yo quiero hacer lo bueno, hablar bien, no pelearme con nadie, no codiciar a la mujer del prójimo, quiero hacerlo bien, bueno, yo quiero vivir para ti, y quiero hacerlo, y que surge en mí. Hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo contrario. Quiero, en mi espíritu me gozo en Dios, pero en mis miembros no.
Esa es la lucha de un creyente. Pablo nos cuenta su lucha para que nosotros nos identifiquemos con él y aprendamos a vivir lo que él aprendió. ¿Me sigo? A veces, si alguien me dice, yo no tengo ninguna lucha contra el pecado, está en un grave problema. El que no tiene una lucha contra el pecado personal, mejor que vea si es salvo. ¿No? O sea, si alguien dice, no, yo no tengo más problema con mi pecado personal, bueno, hay algo que no funciona, ¿verdad? Sí. Sí. O sabes que, Daniel, también a veces uno se acostumbra a ser religioso. Ojo, Daniel, a veces uno se acostumbra a ser religioso, cumples norma y te parece que está impecable, pero adentro, ¿qué sentimientos tienes? De lujuria, de lascivia, de todas esas cosas que hay adentro. O sea, porque Dios sabe cómo somos, ¿verdad? O de enojos, o de otras cosas. Dios sabe cómo somos. Pero es bueno descubrirse delante de la palabra de Dios. ¿Cómo es uno? Porque a la medida que se plantea esta lucha, Dios te va a ir llevando a encontrar la victoria en Cristo. No está en ti. Una cosa quiero decirle, mira que a mí me gusta hacerlo corto a esto, un poco cada viernes. Pero leí hace años, cuando era joven, que decía justificación protestante y justificación católica. Entonces decía, los católicos también dicen que la justificación está en Cristo. Pero el tema es, ¿dónde buscas tú la justificación? Si tú buscas la justificación dentro de ti, tú buscas que la santidad esté dentro de ti, que la justificación esté dentro de ti, vas a descubrir pecado. La justificación no está en nosotros, está en la persona de Cristo, ¿entienden? Es Él el justo, Él el santo, no yo. Si yo miro adentro de mí mismo y quiero ser bueno, no soy nada bueno. No, ¿me van explicando? ¿Se me va entendiendo? Es Cristo, tengo que ver a Cristo para salirme de mí mismo y que esa santidad gobierne mi vida. ¿Me puedo dar a entender? Porque yo sé que el diablo no quiere que lo entendamos. Pero no tengo que buscar en mí, nunca tengo que buscar en mí, tengo que buscar siempre en la persona de Cristo. Está en Él todo. En la manera que yo me salgo de mí mismo y me concentro en Cristo, Él me justifica, Él me salva, Él me lleva en santidad. Cuando me vuelvo a mí, me pierdo. ¿Verdad? Escuché varios predicadores que decían así. Uno se centra la vida cristiana en uno mismo. Hoy yo quiero ser una persona plena de Dios. Hoy yo quiero caminar como Dios quiere. Y siempre y sentirme bien con Dios. Eso es la trampa. Porque te estás mirando a ti mismo. No es así. Hoy es Cristo en mí. No ya yo, más Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es complicado, pero es por fe. Porque uno quiere ser uno mismo. Pero con todo lo que he hecho y todo lo que hice y todo lo que soy, ¿cómo me voy a negar a mí mismo? ¿Cómo que no vale nada yo? ¿No vales nada? No. Es la tremenda enseñanza que aprendió Nicodemo. Un hombre viejo, respetado, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Le estaba diciendo, todo lo que has vivido no sirve para nada, Nicodemo. De nuevo. Pablo lo dijo. Filipenses. Lo que viví antes lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Me explico? Jesús se lo enseñó a Nicodemo, Pablo lo aprendió a vivir y tenemos que aprender a vivir nosotros también, ¿verdad? O sea, en nosotros no hay justicia, no hay bien. Es Cristo el justo, ¿verdad? Por supuesto que si nosotros vivimos de esa manera, Dios va a usar todo lo que tenemos para su servicio, ¿verdad? Por supuesto, pero es Cristo en nosotros y no nosotros mismos. ¿Lo vamos entendiendo? Yo podría detenerme y versículo por versículo, pero sería muy árido, muy difícil. Pero quiero que sea sencillo. El ser humano, recuerden, no es libre, es esclavo del pecado. Y la ley lo mata y lo hace más esclavo.
Cristo es nuestro Redentor, nos libera del pecado, ¿verdad? ¿Cómo? Mediante la sangre de su cruz, muriendo en nuestro lugar. Recuerden, en la cruz del Calvario, Cristo no cargaba solo nuestros pecados, sino que nosotros moríamos con Él. En Él moríamos nosotros. Les comenté que algunos pintores han pintado eso, en el cuerpo de Cristo su propio rostro. Cristo estaba sufriendo el castigo tuyo. Tú estabas muriendo en Cristo, pero no te dolió. A Cristo le dolió. Y somos salvos de nosotros mismos, ¿verdad? De lo que somos de nacimiento. Bueno, yo les dejo por acá. Yo les invito a que lean el capítulo 7 de nuevo y avancen en el 8, que es muy animador. El capítulo 7, cuando uno lo lee, es medio como te demuele, ¿verdad? Pero cuando vas al 8, hay un aire nuevo, el aire del Espíritu Santo. ¿Estamos? Así que bueno, el viernes que viene hay reunión, porque después sí viene la campaña la otra semana. Pero el viernes que viene todavía, si Dios quiere, nos vamos a reunir, si el Señor no vino antes, y seguimos considerando estas cosas. No se olviden que mañana a 7:30, todos los que quieran y puedan, tenemos una cita, ¿verdad? En Ituzaingó, desde 7:30, para ayudar a pintar nuestras paredes. 7:30 de la mañana. Sí, sí. Y después, capaz que si está bueno el tiempo, a las 2 de la tarde, porque... van a levantar una pared con el vecino, se va a pintar, a blanquear, se va a cortar el pasto, se va a limpiar adentro de una casa. Es eso, ¿estamos? ¿Tú quieres decir algo de esto, Christopher? Que eso es que organizó más o menos. Sí, no sé si la gente tiene las cosas para llevar, porque tú sos albañil profesional igual que Fabio. La casa ahí en Ausencia. Todo lo que es parte de la construcción lo conocéis, ya lo tenemos hablado. Muy bien. Todo eso, si llevan un trapo, si para lavar el piso, el que lo otro, sería bueno, pero no tienen que llevar todo, si cuatro personas llevan, ya va. Sí. El pronóstico del tiempo que puede fallar, pero es que a media mañana llueve. Eso es lo que vi yo, no sé. Mañana veremos. Bueno. Les pido que alguien que tenga deseos termine con oración. Escrita por Pablo, Señor, que tú inspiraste a escribir esta carta tan trascendente, Señor, en el pensamiento cristiano. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que dejas todas las cosas en claro, Señor. Y especialmente en esta carta podemos ver, Señor, que hemos sido justificados, Señor, sí, por medio de la cruz de Cristo. Pero también, Señor, podemos ver la obra tuya, Señor, esa obra que tu Santo Espíritu hace en cada uno de los creyentes. Y por eso nos gozamos, nos alegramos, te adoramos, Señor, porque tú eres un Dios inmensamente sabio, Señor. Y gracias porque, aunque el pecado nos condena, la ley nos condena, Señor, tú proveiste la salvación por medio de la cruz del Calvario. Y somos libres, Señor, gracias a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprender esta realidad por sobre todas las cosas, a enfocar nuestra vida, Señor, a la luz de tu palabra, no al camino que nuestros pensamientos puedan llevarnos, sino a la luz que tu Santo Espíritu pueda darnos a través de tu palabra. Enséñanos cada día, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.